Si tienes menos de 50 años, vas a ser testigo de algo que ningún ser humano ha visto en los últimos 60.000 años. Vas a ver cómo la población humana empieza a decrecer. El año 2023 fue un año histórico, y es que fue el primer año en donde el ser humano no se reemplazaba. A veces suena extraño, ya que siempre escuchamos que el problema es la sobrepoblación del planeta y que hay que pedir ayuda a Eren para solucionar el problema. Pero lo cierto es que el problema real es justamente el contrario. Seguramente muchos de vosotros ya habréis escuchado en más de una ocasión que la demografía está colapsando. Países como Japón o Corea del Sur han sido los máximos exponentes de este fenómeno, presentando unas pirámides poblacionales cada vez más invertidas y con tasas de fecundidad por debajo de las de reemplazo. Vale, bien, ¿qué es esto de la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es la cantidad de personas que deben nacer para reemplazar a sus padres. Y aquí todos, incluido yo, vamos a tener la tentación de decir que esa tasa de reemplazo es 2. Y no, es 2,1. ¿Acaso debemos tener 2 hijos y la cabeza de otro? No, es un simple efecto matemático. En un país normal, en donde no se practiquen abortos selectivos, normalmente se practican abortos selectivos para que nazcan más mujeres, en esas sociedades suelen nacer 105 niños y 100 niñas. Podéis echar cuentas y ver que algo no encaja, y a menos que haya parejas liberales, no en el sentido político, quedarán semillas sin plantar. Países como India o China van a ver cómo la tasa de crecimiento de la población se va a estancar. Es más, China está sufriendo las consecuencias de esto, y suena paradójico siendo el país que se hizo famoso por la política del hijo único. Ahora bien, ¿qué consecuencias va a tener esto? ¿Por qué está colapsando la población? ¿Y se puede solucionar este problema? Serán las 3 preguntas que contestaremos en este orden en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. El problema más grave que puede tener esto es la caída del crecimiento del PIB. Y sí, podemos aquí meter el meme este de que cae un meteorito y sale un economista diciendo: oye, ¿y qué pasa con el PIB? No iría mal tirada la broma, pero dejadme mostraros que esto puede ser bastante grave. Hablemos de la deuda pública. Una de las formas más usadas para presentarla es viendo su peso sobre el PIB, es decir, dividir la deuda entre el PIB. ¿Cómo crece la deuda? Incurriendo en déficit, gastando más de lo que ingresamos. Poco a poco esto se va acumulando en forma de deuda, pero si el PIB, es decir, los ingresos, crecen a la misma velocidad, el peso queda igual. Pero claro, si el crecimiento de la economía se reduce y se mantienen las cifras del déficit, Houston, tenemos un problema. Si la economía crece en un 1% y el déficit se mantiene en un 2%, esta ratio se irá haciendo cada vez más pesada, haciendo que la deuda se vuelva más y más insostenible hasta el punto en el que no quede otra que meter un tijeretazo en los servicios públicos. A que ahora el meme del meteorito ya no es tan meme. Ahora lo que deberíamos preguntarnos es ¿por qué el crecimiento de la economía se está estancando? Pensadlo de esta forma. ¿Qué es lo que hace avanzar y prosperar economías? Los constantes inventos que vamos haciendo. ¿Dónde creéis que se van a producir más inventos? ¿En una economía de 10 personas? 10 personas. ¿Dónde creéis que se harán más inventos? ¿En una economía de 10 personas? Otra vez. ¿En una economía de 10 personas o en una de 100? Al final estamos hablando de menos ideas que se van generando. Y sí, puede sonar paradójico decir esto ahora en medio de la revolución de la inteligencia artificial, pero es que aún no hemos llegado a este punto. Aparte de esto, el gasto de la economía se irá sesgando cada vez más hacia las necesidades de las personas adultas. Los gobiernos tendrán que incrementar su gasto en pensiones, en sanidad, y como hemos visto, el cambio demográfico hará que tener elevadas deudas ya no sea tan sencillo, lo que implicará recortes en otras partidas o más presión impositiva para empresas y trabajadores, cosa que se traduce en peores salarios y menor crecimiento. Y si le sumamos los sistemas de pensiones de reparto, la cosa se va poniendo cada vez más fea, ya que serán los trabajadores los que tendrán que soportar esto, y esta población en edad de trabajar ¿tendrá pensión? Eso ya es una incógnita. Esta desaceleración de la actividad económica causada por la demografía tiene otro efecto que nos puede afectar a todos, y es la caída de la remuneración del ahorro,
¿Qué es lo que se hace cuando se invierte? Prestar dinero para X proyectos, sea del Estado o de una empresa. Pero si el crecimiento de la economía se va reduciendo, la cosa se pone más complicada. Lo que se conoce en economía como el tipo de interés natural está cayendo. El tipo de interés natural es el tipo de interés que tiene una economía con determinadas características. Me gusta siempre ejemplificarlo con la gravedad. El tipo de interés natural no lo marca nadie, no lo pone ningún banco privado ni el Banco Central. Está ahí en el centro y el resto de tipos de interés pivotan a su alrededor. La demografía es uno de los causantes de que este tipo de interés natural esté cada vez más bajo. Por un lado, por la reducción del crecimiento económico, lo que implica que hay menos renta que repartir, pero por otro, porque las personas cercanas a la edad de jubilación tienen una mayor preferencia por la liquidez, es decir, quieren huir del riesgo y prefieren irse a inversiones mucho más seguras, pero menos productivas, haciendo que los ahorros se muevan a activos que generen menores intereses. Con lo de productivas me refiero a que no generan tanto valor añadido. Este es uno de los motivos por los que hemos visto esta anomalía de tipos de interés ultra bajos en la década pasada, haciendo que gente como yo no sepamos lo que es la remuneración por dejar tu dinero en tu cuenta bancaria. Tradicionalmente, cuando dejabas tu dinero en el banco se te remuneraba por ello, pero yo esto no lo llegué a ver. Hablo en España, ya sé que en Latinoamérica aún existe. Me acuerdo que cuando estaba en la carrera y me tocaba hacer el típico ejercicio donde había dos opciones. Juan tiene dos opciones: invertir o dejar su dinero en el depósito bancario que genera un interés de un 2% y libre de riesgo. Yo cuando hacía ese ejercicio pensaba en qué mundo vive Juan. Ahora mismo los tipos de interés se han elevado, pero la remuneración de los depósitos tampoco es que haya subido en exceso. Pero al margen de esto, se espera que en un futuro no muy lejano estos tipos de interés vuelvan a la normalidad y que solo sea una excepción para combatir la inflación. La hipotética vuelta a la normalidad de los tipos de interés hará que los ahorros tengan un menor retorno y que muchos proyectos empresariales se queden sin financiación o tengan que ofrecer unos rendimientos demasiado exagerados para atraer inversores. Esto puede sonar raro, pero si estamos en una situación donde las personas prefieren mantener mucha liquidez, es decir, dinero en efectivo o en depósitos bancarios, por los motivos que hemos comentado anteriormente, tienes que ofrecer unos tipos de interés más atractivos si quieres captar esos ahorros, generando inversiones demasiado arriesgadas. Ejemplo claro, lo tuvimos el año pasado en la crisis bancaria estadounidense, donde muchos de los bancos se aventuraron en proyectos demasiado arriesgados ya que las inversiones tradicionales no generaban la suficiente rentabilidad. Seguramente muchos de vosotros estaréis un poco confundidos ahora mismo ya que no termináis de ver cómo os puede afectar esto en vuestras vidas, y es normal, pero vamos a poner un par de ejemplos cotidianos. La migración a las grandes ciudades. Este envejecimiento de la población reduce las oportunidades que pueden tener los más jóvenes. Y esperad, no montéis aún un movimiento anti-boomer. Guardad las antorchas. Las empresas suelen funcionar basándose en la antigüedad. Si tenemos en cuenta que gran parte de la población adulta lleva ya años en el mercado laboral, por muy bien formado que estés, no vas a tener su puesto. Seguramente más de uno tiene alguna anécdota en donde alguien con un cargo superior tiene mucha menos formación y capacidad para hacer el trabajo que tú. ¿Qué es lo que provoca esto? Que los jóvenes se vayan a buscar un futuro en sitios con más oportunidades, que en general suelen ser las grandes ciudades, generando lo que todos ya conocemos, la masificación de estas. Salarios bajos, alquileres por las nubes, nula capacidad de ahorro. No parece tan secundario el problema ahora, y ya nos suenan un poco más las repercusiones. Pero ahora viene la pregunta del millón: ¿por qué está colapsando la demografía? Thomas Malthus se hizo popular por su primer ensayo sobre la población, donde anunciaba que ésta iba a crecer tanto que la economía no sería capaz de producir lo suficiente para alimentar todas las bocas. Como es evidente, su predicción no se cumplió y la población creció de forma exponencial y el hambre en el mundo no ha hecho más que reducirse. Y resulta bastante paradójico que hoy en día las preocupaciones sean las contrarias, pero
por qué. Desde la revolución industrial hubo cambios sociales más que notables y uno de los más importantes fue la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. Y no solo eso, la renta creció de forma exponencial y con ello la cantidad de ocio que podía tener una persona. Al final todo esto compite por el tiempo disponible y hay que elegir entre ocio, desarrollar mi carrera profesional o tener hijos. Una de las cosas a las que más se ha estado señalando como responsable de esta enorme caída de la natalidad es el deseo del estatus, el deseo de querer ascender más en la jerarquía social. Desde la segunda mitad del siglo XX, la mujer tiene muchas más aspiraciones. Puede estudiar una carrera profesional, puede aspirar a los mismos puestos de trabajo que un hombre, y ha habido un cambio de percepción del matrimonio donde este poco a poco se ha ido relegando a un segundo plano. Ahora hay que terminar la educación secundaria, estudiar una carrera y ya es casi obligatorio hacer un máster para tener alguna oportunidad en el mercado laboral. Y tal como están las cosas en muchos países como España, con salir al mercado laboral no es suficiente. Prepárate para pagar la mitad de tu sueldo en un estudio de 30 metros cuadrados en una gran ciudad que es el único sitio donde puedes tener alguna oportunidad de futuro. El acceso a los anticonceptivos también ha ayudado en esta parte, ya que ahora la mujer puede planificar mejor el momento en el que quiere tener un hijo, siendo que se espera un poco hasta poder permitirse tener uno. Todo esto se va retroalimentando con el propio cambio demográfico. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho acerca de la posibilidad de ascenso? Esto reduce significativamente las aspiraciones que pueden tener tanto hombres como mujeres, donde muchos de ellos se van a quedar estancados en una renta que no les va a permitir afrontar lo que conlleva el tener un hijo. Estas son las principales razones que hay detrás de esta reducción en el número de nacimientos: la incorporación de la mujer en el mercado laboral, el cambio en las aspiraciones de la vida y el estancamiento económico fruto del propio cambio demográfico. Como agravantes podemos poner el incremento de la cantidad de ocio, ahora podemos viajar, jugar a videojuegos, Netflix, pero bueno, son cosas secundarias. Ahora bien, ¿cómo se puede revertir esta situación? Aquí quizás voy a pecar de pesimistas, pero ahora mismo pocos indicios hay de que esto se pueda revertir. Podemos optar por una brutal ingeniería social donde el gobierno nos obligue a reproducirnos como conejos, pero no es plan. Lo que están intentando ahora es una forma bastante más light, otorgando incentivos fiscales o ayudas, como por ejemplo en Chequia, para que las parejas no lo tengan tan difícil para tener un hijo. Esto soluciona parte del problema, pero no todo. Uno de los problemas es precisamente el periodo de embarazo, el cual hace que las mujeres jueguen en desventaja en la carrera laboral con los hombres. Pero ahora alguno puede pensar, esto también puede ser positivo, ya que menos poblaciones, menos presión sobre los recursos naturales. Y sí, es verdad, hay menor presión sobre los recursos, pero también hay que tener en cuenta que los países desarrollados utilizan cada vez menos recursos naturales para crecer. El crecimiento económico moderno utiliza menos recursos per cápita que hace unos años. La automatización también es un recurso temporal, ya que sí, las primeras máquinas te van a dar una mejor productividad, pero toda máquina está sometida a los rendimientos marginales decrecientes. El primer horno te va a subir mucho la productividad, pero el horno número 10 ya no tanto. La única solución medio viable parece ser lo que vemos en las películas de ciencia ficción: granjas de niños. Esto es polémico por razones más que evidentes, pero quizás pueda motivar a las parejas a tener hijos, ya que la mujer no quiere dedicar 9 meses de su vida a la gestación. Todo esto parece bastante especulativo, pero las consecuencias ya las estamos notando. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hay una solución a este problema de natalidad? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.